Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un fanático de las series turcas del romance y de las parejas que roban suspiros, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en las redes sociales y en los medios de entretenimiento turcos. Kerem Bürsin revela secretos de Hande Erçel en una boda sorprendente. Sí, lo han leído bien. Nuestros queridos Kerem y Hande, la pareja que conquistó corazones en Çenkalkapı, y que a menudo se les ha visto juntos fuera de las pantallas, parecen estar protagonizando una nueva historia, esta vez fuera de las cámaras. ¿Qué secretos habrá revelado Kerem? ¿Qué boda es esta que ha desatado tanta especulación? Vamos a desgranar todos los detalles, analizar las reacciones y por supuesto compartir con ustedes todo lo que sabemos hasta ahora. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y todo lo que rodea al fascinante mundo del entretenimiento turco. Denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, prepárense porque la historia que vamos a contar es digna de una telenovela. Todo parece haber comenzado en una boda reciente, un evento social que, como suele ocurrir en Turquía, reunió a varias celebridades. Las imágenes que comenzaron a circular mostraban a Kerem Bürsin y Hande Erçel compartiendo momentos, sonriendo y, bueno, como siempre, desbordando esa química que los hizo tan especiales. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue solo su presencia conjunta, sino los comentarios y gestos de Kerem que, según muchos, revelaron detalles íntimos o, al menos, sugirieron una cercanía mucho mayor de la que públicamente se muestra. Para poner un poco de contexto, recordemos que Kerem y Hande interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ en Çenkalkapı. La serie fue un fenómeno global y la química entre ellos era tan palpable que los fans, y muchos medios de comunicación, no tardaron en especular sobre una posible relación fuera de la ficción. Aunque ambos han sido discretos en el pasado, y sus apariciones juntos a veces se atribuyen a amistades o eventos profesionales, esta vez las cosas parecen haber ido un paso más allá, o al menos eso es lo que se interpretó. En esta boda en particular, según los informes y los vídeos que se volvieron virales, Kerem se habría encontrado conversando con amigos o conocidos, y en un momento dado, su conversación habría sido captada, o al menos interpretada, como si estuviera compartiendo anécdotas o detalles sobre Hande. Lo que exactamente dijo es lo que ha generado el debate. Algunos sugieren que fueron comentarios cariñosos, admirativos, incluso detalles de su vida personal que solo alguien muy cercano compartiría. Otros hablan de un tono juguetón, de bromas internas que solo ellos dos entenderían. La cuestión es que en el ambiente de una boda, donde las emociones están a flor de piel y la gente tiende a relajarse, las palabras a veces fluyen de manera más espontánea y personal. Imaginemos la escena: música, risas, gente celebrando. Kerem, un hombre carismático y conocido por su espontaneidad, quizás hablando con un colega o un amigo en común. Y en medio de la conversación, la mención de Hande. ¿Podría haber sido una pregunta casual sobre ella que Kerem respondió con una sinceridad inesperada? ¿O tal vez estaba compartiendo alguna historia divertida que le había pasado a Hande recientemente? Las interpretaciones son muchas, y es ahí donde reside el encanto de estas situaciones. Lo que sí está claro es que la forma en que Kerem se refirió a Hande, o los detalles que supuestamente reveló, generaron una ola de comentarios y entusiasmo entre los fans de ambos. En las redes sociales, los hashtags relacionados con ellos explotaron. Los seguidores más acérrimos de la pareja, Kerem y Hande, interpretaron estas revelaciones como confirmación de que su relación va más allá de una amistad profesional. Verlos juntos en un evento social tan importante como una boda, y luego escuchar a Kerem hablar de ella de una manera que sugiere una intimidad especial, es para muchos la prueba definitiva de que hay algo más que amistad. ¿Qué tipo de secretos podrían haber sido? Aquí es donde entra la especulación. Podría ser algo tan simple como una costumbre peculiar de Hande, una anécdota graciosa de su infancia, o incluso algún proyecto personal en el que esté trabajando y que Kerem, por su cercanía, conociera. Es importante recordar que aunque son figuras públicas, también son personas con vidas privadas. Los detalles que Kerem pudo haber compartido probablemente no sean escandalosos, sino más bien gestos de aprecio y conocimiento profundo del otro. Por ejemplo, en una entrevista pasada, Kerem habló de lo fácil que era trabajar con Hande, destacando su profesionalismo y su talento. Si este tono de admiración y respeto
Se trasladó a conversaciones privadas, ¿qué podría haber dicho en una boda? Quizás algo como, siempre me sorprende lo inteligente que es Anne incluso fuera del set, o tiene una forma única de ver las cosas, eso es lo que la hace tan especial. Pequeños detalles que para un fan, significan muchísimo. Las reacciones en Internet no se hicieron esperar. Miles de comentarios inundaron las publicaciones de noticias y los perfiles de redes sociales. Lo sabía. Siempre supe que había algo entre ellos, se leía en uno. Otro decía, Kerem la adora, se le nota en la mirada y en cada palabra. Y por supuesto, no faltaron los que defendían su privacidad, aunque los amemos, merecen su espacio. Dejemos de especular tanto. Es fascinante cómo la dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue cautivando al público. Después de Senkalkapm, ambos han continuado con sus carreras, participando en otros proyectos y manteniendo una buena relación. Han sido vistos juntos en diversas ocasiones, a veces en eventos de moda, otras en reuniones de amigos, lo que siempre aviva las llamas de la especulación. Pero una boda es un escenario diferente, un evento donde la formalidad se relaja y las conexiones personales se hacen más evidentes. Podríamos pensar en la posibilidad de que Kerem, al ser una persona pública, sea muy consciente de las cámaras y de las interpretaciones. ¿Podría haber sido una estrategia para generar expectación? Si bien es una posibilidad, también es cierto que Kerem es conocido por ser bastante auténtico. Por lo tanto, es más probable que sus comentarios, sean cuales sean, hayan surgido de una genuina apreciación por Hande. Analicemos también el impacto mediático de este tipo de eventos. Una boda se convierte en un escenario perfecto para que los paparazzi capturen momentos y para que los fans analicen cada detalle. Cuando dos celebridades tan queridas como Kerem y Hande están presentes, la atención se multiplica. Los pequeños gestos, las miradas, las conversaciones interpretadas, todo adquiere una dimensión mayor. Y en este caso, la frase Kerem Bürsin revela secretos de Hande Erçel en boda, se convirtió en un titular jugoso que atrajo a multitudes. ¿Qué significa esto para su relación, sea cual sea? Para los fans, es un motivo de celebración. Ver a dos personas que admiran, que creen que tienen una conexión especial, interactuar de una manera que sugiere esa conexión, es emocionante. Para Kerem y Hande podría significar una presión adicional, o quizás una validación del cariño y el apoyo que reciben de su público. Lo que sí está claro es que su química, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue siendo un tema de gran interés. Ahora, es importante ser cautelosos. Si bien la emoción es contagiosa, debemos recordar que estamos basándonos en interpretaciones de vídeos y comentarios que pueden ser sacados de contexto o malentendidos. No tenemos la transcripción exacta de lo que se dijo, ni conocemos la profundidad de la relación actual entre Kerem y Hande. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que la forma en que se percibe su interacción es sumamente positiva y cargada de afecto. Podríamos especular sobre el tipo de secretos. ¿Serían secretos divertidos? ¿Algo que los haga ver aún más humanos y cercanos? Por ejemplo, imaginen que Kerem revela una manía graciosa de Hande al despertar, o su obsesión por una comida en particular. Ese tipo de detalles, lejos de ser algo negativo, humanizan a las celebridades y las hacen más caeables. Otra perspectiva a considerar es la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo las especulaciones se alimentan de la química que vemos en pantalla. Cuando esa química se traslada a la vida real, incluso de forma sutil, los fans se ilusionan. La boda, en este sentido, sirvió como un telón de fondo perfecto para que estas ilusiones se vieran reforzadas. Es posible que Kerem, en un momento de jolgorio y sinceridad, simplemente estuviera compartiendo su admiración por Hande de una manera más personal. Tal vez estaba hablando de sus cualidades, de lo mucho que valora su amistad o de lo talentosa que es en su profesión. Y estas palabras, escuchadas o interpretadas por terceros, se magnificaron, convirtiéndose en secretos revelados. En resumen, queridos seguidores, lo que parece haber sucedido en esta boda es que Kerem Bürsin, en un contexto relajado y social, hizo comentarios sobre Hande Erçel que fueron interpretados por muchos como reveladores de una cercanía y un conocimiento profundo. Las redes sociales se han inundado de entusiasmo, con fans que ven esto como una confirmación de sus esperanzas sobre una relación entre ambos. Si bien debemos ser prudentes con las interpretaciones, la energía y la conexión que irradian Kerem y Hande siguen siendo innegables y fascinantes para el público. La forma en que se habla de ella,
y la forma en que ella, por su parte, a menudo ha elogiado el profesionalismo y la persona de Kerem, construye un relato que para muchos ya tiene un final feliz escrito. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este análisis conmigo. Ha sido un placer desentrañar este tema tan comentado. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Kerem reveló algo importante? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, ya sea en un proyecto o en su vida personal? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle a me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos fanáticos de las series turcas y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más de lo mejor del entretenimiento turco. Hasta la próxima.